que el problema de las bancas de lotería desde el año 1999 ha sido la corrupción. En las bancas de lotería también se limpia dinero de los políticos. Afirma que el cartel de Sinaloa llegó a lavar dinero a través de las loterías en la República Dominicana. Ha dejado de percibir en 6 años 48,000 millones de pesos. En la actualidad aquí se celebran más de 120 sorteos diarios. ¿Cuánto gasta los dominicanos cada día en apuestas en lotería? Acomódese bien, porque a continuación se va a describir la forma en que operan las loterías en la República Dominicana. Y hemos decidido invitar a este espacio al señor José Castillo. Él es especialista en juegos de azar y tiene más de 25 años estudiando este mercado y cómo operan las apuestas legales e ilegales y de la mafia que no quiere el orden en cuanto a las apuestas. Bienvenido a este espacio. Gracias, Peguero, por invitarme en este importante espacio que tú diriges y poder darle una serie de informaciones a la sociedad dominicana de este problema que agobia no solamente a los propietarios legales, pero también a toda la sociedad, y que es un problema para el actual gobierno y para la sociedad dominicana. Primero comencemos por la cantidad de sorteos y también dándole una idea al público en cuanto a las loterías, de cuánto se apuesta en el país cada día. O sea, porque yo veo que cuando me detengo en algunas bancas a ver, veo una pizarra como con 20 loterías. Lotería de las Islitas del Caribe, loterías de Nueva York, loterías que parece que la fabrican aquí y hacen creer que son de fuera. Descríbame cuánto se apuesta y cuántas loterías tenemos en la actualidad. Mira, en la actualidad aquí se celebran más de 120 sorteos diarios. 120 sorteos diarios. Pero si se lo contamos en general. Sí. Porque cada compañía concesionaria celebra 96 sorteos. Cada 5 minutos se tira un sorteo en el país electrónicamente. Y si tú lo multiplicas, cada 5 minutos son 12 sorteos, por 8 horas son 96 sorteos. Pero esos 96 sorteos son diferentes a los 96 que tira la concesionaria número 2, la número 3, la número 4, la número 5. Porque cada una de ellas tira un sorteo cada 5 minutos. Y de los sorteos regulares, hay unos 16 sorteos más 9, son unos 20, 25, 24 sorteos que tiran aquí entre lotería extranjera y sorteos locales. ¿Cuánto invierten los dominicanos cada día? Bueno, ¿o cuánto gastan o tiran a la basura cada día los dominicanos buscando rendir sus chelitos? Ese que se sueña con el 55, que si estábamos acostados, que si es la fecha de mi mamá, que anoche se me apareció en un sueño. ¿Cuánto gasta los dominicanos cada día en apuestas en loterías? Pues aquí se juega en lotería alrededor de entre 350 a 400 millones de pesos diarios. Estamos hablando de cerca de 12 mil millones de pesos al mes. Así es. Este negocio ha estado operando desde el año 1999 legalmente, y las autoridades, por la corrupción imperante en el sector, por los funcionarios ineptos y con falta de capacidad, han permitido un desorden que al día de hoy en la República Dominicana solamente existen 30.924 bancas que le han emitido permiso. Las últimas 224, que son del presupuesto del 19 y el 20, están en un cuestionamiento porque se hicieron en violación a derechos adquiridos de los que ya existían, y la distancia que fue eliminada por Hacienda en ese momento también fue derogada esa resolución por el Tribunal Administrativo Contencioso. ¿Por qué ningún gobierno ha querido enfrentar este desorden? Es cierto que el Estado se beneficia, o el gobierno de turno, de una cantidad importante que se les reparte al gobierno de todo ese dinero que entra, y por eso ningún gobierno quiere ponerle
el cascabel al gato? Mira, yo no sé si en sentido general como gobierno se beneficia. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que el gobierno se perjudica, el gobierno es perjudicado en este desorden, pero los funcionarios corruptos del gobierno sí se benefician. Porque ¿cómo se puede explicar que el ministro de Hacienda, que tiene una función dada por la ley, por mandato de la ley, que la dirección de casinos y juegos de azar, que tiene un mandato por la ley, que es la dirección encargada de fiscalización de los juegos, por ejemplo, en este gobierno, en los últimos 6 años, no hayan corregido el problema y el problema se ha aumentado, ha acrecentado en un 200, 300%? Es imposible pensar eso, que no hayan sectores que le estén, por ejemplo, que estén pagando dinero a ciertos funcionarios que tienen la responsabilidad de eso. Pero ¿por qué yo digo eso? Yo no tengo nada en la mano que me pueda decir que a fulano le dieron, pero yo te digo, el Estado, el gobierno tiene en la actualidad los datos de todos los propietarios de banca, con la cantidad que tienen, cuántas son ilegales y cuántas son legales. Y ahí en esa base de datos del plan de regularización del 2022, le reportaron al Estado Dominicano 72,000 bancas operando en el país. Y de esas 72,000, hay más de 45,000 bancas que son totalmente ilegales. Y ahí dice los nombres, las direcciones, la ubicación geográfica, dónde está ubicada la banca y cuántas son. En declaraciones juradas que hicieron cada uno de los propietarios, incluyendo senadores y diputados de la República, y cualquiera de ellos tú tomas, y el que tiene 3,000 bancas ilegales, yo te pregunto, si el Estado sabe que Checho Pijín tiene 3,000 bancas ilegales, que le está timando al Estado mensualmente 18 millones de pesos al mes, y que al año eso suma unos 100 y tantos millones de pesos, ¿cómo es posible que el funcionario no realice su trabajo cuando nosotros, la sociedad, le está pagando por hacer ese trabajo? ¿Usted cree? Ahora, pensándolo bien, si yo tengo que pagar 18 millones de pesos mensuales por el concepto de los impuestos de operación de banca y de juego de azar, y yo te llevo 2 millones, al funcionario le llevo 2 millones todos los meses, me quedo con 16 y él se hace rico. Porque si 5 propietarios le llevan de 2 millones, de a 3, de a 1, de 4, él recibe todos los meses más que lo que está recibiendo el Estado. O sea, que usted cree que es por este motivo que no ha podido prosperar la regulación de las bancas. No, yo no creo. Yo afirmo que el problema de las bancas de lotería desde el año 1999 ha sido la corrupción. Primero, la lotería se mantenía un nivel de corrupción bajito comparado con la actualidad. Pero, por ejemplo, siempre en la lotería hubo algunos problemas de fiscalización. Algunos grupos mafiosos, algunos administradores mañosos, muy corruptos, administraban ese dinero como le daba la gana y además emitían bancas a políticos, a funcionarios, a amigos, y siempre había una distracción del dinero que debía de ir a los fondos del Estado para uso de necesidades del pueblo dominicano. Explíquenos un poco cómo se da el lavado de activos, porque una de las propuestas es evitar el lavado de activos a través de estas bancas de apuestas, de estas loterías. ¿Cómo se da el lavado de activos a través de estas apuestas? Mira, yo en este mismo programa tuyo, yo he visto mucha gente afirmando el cartel de Sinaloa. Todo eso, hay muchas cosas que no son reales. En el juego de azar, yo no puedo decir que no existe el lavado de activos, el lavado de dinero que vienen de sectores oscuros de la sociedad. Porque en las bancas de lotería también se limpia dinero de los políticos que vienen del Estado, que salen de las arcas del Estado y van a la sociedad a través de la banca de lotería. Por ejemplo, en la actualidad hay una guerra en todo el país en violación a la ley, en que los grandes han creado una política de pagar 80, 8 y 4
2.000 en palé y 30.000 en tripleta. Y tú dices, ¿pero qué dice la ley? Pero la ley dice que se pague 60 en primera, 8 en segunda y 4 en tercera, 1.000 pesos en palé y 20.000 pesos en tripleta. Es decir, 60 veces lo apostado, 8 veces lo apostado, 4 veces lo apostado, 1.000 veces lo apostado y 20.000 veces lo apostado cuando se trata de tripleta, palé y quiniela. Y ellos lo están modificando la regla ahora. Y ellos tienen hasta guagua anunciadora en las calles diciendo, el grupo tal paga 80 en primera, 8 y 4, 2.000 y 30.000 por cada tripleta. Es decir, eso te dice a ti hasta dónde ha llegado el desorden, la falta de respeto, la falta de autoridad, la complicidad, la conspiración contra el gobierno dominicano, la sociedad y los que han estado en este negocio legalmente desde hace unos 26 años que se legalizaron las bancas de lotería. Decía Rolando Espinal, usted que hace referencia a unas declaraciones que él dio, él afirma que el cartel de Sinaloa llegó a lavar dinero a través de las loterías en la República Dominicana y que al Chapo supuestamente se le debe más de 500 millones de dólares de un dinero que se lavó en la República Dominicana producto de esos juegos de azar. Mira, yo no te puedo ni afirmar ni negar esa situación. Ahora, yo quiero explicarte esto para que tú tengas tus propias conclusiones y la sociedad dominicana también. Fíjate, yo tomé el plan de regularización del 2022 y lo dividí en unos 6 grupos. Sí. Y escucha esto. El grupo número 1 va desde 200 bancas hasta 4.346 bancas. Y eso llega a ser el 59.7% de todas las bancas que se reportaron en el plan de regularización 2022. Y esas 41.421 bancas la tienen 38 propietarios de estos negocios. Solo 38. 38. Más de 40.000 bancas en manos de 8 personas. De 38. De 38. De 38 Ay, personas. Dios mío. Y eso, ahora, persona o compañía. Porque puede ser físico o moral. Ok. El grupo 2, que yo lo establecí entre 100 bancas a 186 bancas, tiene 5.574 bancas. Y representa el 7.95% de todas las bancas. Y los propietarios, 44 propietarios, consorcios o compañías tienen 5.574 bancas. Es decir, el grupo 3, que es de 50 bancas a 94 bancas, tienen 6.091 bancas y representan el 8.68%. Esos primeros 3 grupos tienen 53.094 bancas, representando el 75.70% de todas las bancas y está en manos de 173 propietarios. Ahora, importante ver los próximos 3 grupos. El grupo número 4 tiene de 20 bancas a 49 bancas. Un total de 7.034 bancas que representan el 10.03% de todas las bancas del país. Y los propietarios son 230 consorcios o compañías. El grupo 5 está entre 10 bancas y 19 bancas y el total tienen 4.132 bancas, representando el 5.89% de todas las bancas y sus propietarios son 303 consorcios o compañías. El grupo 6, el último grupo, tiene entre 1 banca y 9 bancas y representa el 7.85% de todas las bancas.
Y los propietarios son, te va a sorprender, ¿Cuánto? 2.154 consorcios o compañías. Lo que te quiero decir con estos datos es que independientemente de la información que pueda dar otra persona, yo entiendo aquí que no es real, que no es posible que Sinaloa haya puesto los ojos en las bancas de lotería por un problema de que quienes administran, quienes tienen realmente, la mayoría de los propietarios son descamisados, los hijos de Machepa y de Chechu Pijín. 2.154 propietarios hoy no pueden llevar la comida a su casa porque hay el 75% de las bancas, de los grandes, de los 38, están pagando sobrepremio, que ellos le llaman 80, 8 y 4, 30,000 en tripleta, y el Estado no hace nada. Entonces, esa gente quizás, yo pueda entender que algunos de ellos estén en la actividad ilegal del lavado de activos. ¿Va a ser posible realizar lo que está prometiendo el presidente Abinader de regular las bancas? ¿Qué ocurre entre Hacienda y qué ocurre entre la lotería? Porque por un lado está Kiko Tavares y por el otro el ministro de Hacienda. ¿Qué obstáculos hay para que no se dé la regulación y quiénes se benefician de que no haya regulación? Mira, yo realmente entiendo que este es el momento que tiene la sociedad dominicana y el gobierno para regular las bancas de lotería. Hay un poco de celo en el sentido de la jerarquía de algunos funcionarios, pero yo entiendo que la diferencia que ha existido, que existe, o que salió a relucir a raíz del último decreto que emitió el presidente, el 197-2026, es que ese poder o ese decreto le da una serie de poderes a un grupo de personas que por mandato del presidente tienen la misión de organizar el sector de juegos del país, principalmente bancas de lotería, bancas deportivas y las loterías privadas que existen en la República Dominicana. ¿Por qué no se pueden dejar como estaba antes? La Lotería Nacional y, por ejemplo, 4 del sector privado o los grandes reconocidos que supuestamente son los que pagan los impuestos, donde están los que todo el mundo conoce, los que se promueven en la televisión y esto. No se puede buscar la manera de que en la República Dominicana se disminuya esa cantidad de sorteos ilegales, porque incluso un empresario, y me gustaría saber si usted maneja la información, de Santiago, que no tiene esa lotería en la República Dominicana, sino que se la llevó a una islita y que transmite sorteos únicamente para la República Dominicana y que no son sorteos auditables en el país porque se supone que se están desarrollando fuera y sin embargo en la República Dominicana se venden esos números y que paga esa persona por ese sistema al país. Miren, la mayoría de los juegos y de las loterías que están operando, de los locales, de los comercios que están operando y vendiendo números de lotería, no le pagan al Estado nada. Esas grandes compañías que existen son las que menos pagan. Pero ¿cómo que no pagan? Pero ¿cómo es posible eso? O sea, que no pagan. No pagan. Al gobierno no. Al Estado no. No. Le pagarán a otro. Le pagarán a otra persona, a algún funcionario, yo no sé a quién. Pero al Estado no le pagan la mayoría. De las 72,000 bancas que están operando, que reportaron los banqueros, no las que nosotros decimos que existen. Nosotros decimos que en la actualidad existen más de 100,000 bancas de lotería operando y alrededor de 20 o 25,000 verifones, que le llaman verifones los banqueros, pero que no son más que las máquinas que usan para tarjeta de crédito y eso, y las compañías, que hay aquí un viaje de compañías programadoras, lo han adaptado para vender números
Y esas son las ventas ambulantes que ha estado protestando las asociaciones y FENABANCA para que el gobierno ataque esas ventas ambulantes. Todos, ninguno pagan impuestos. Lo que tienen es un desorden y se produce una fortuna a diario en venta de números y en beneficios para los que no pagan los impuestos, y las autoridades se hacen los tontos útiles. Pero podrá pasar esto en el Congreso, dado que algunos llegaron al Congreso Nacional siendo senadores y diputados relacionados al mundo de las bancas de apuestas. Mira, yo he oído también eso muchas veces, de que los congresistas banqueros van a detener la ley. Eso no es verdad. Mira, la mayoría de los congresistas banqueros no tienen ninguna clase de capacidad, de nivel intelectual ni profesional para poder tener una voz alta y poderosa en el Congreso o en el Senado de la República. Ellos articulan algunas gestiones e influencian para que no se pueda regularizar el sector fuera del Congreso. Es con los funcionarios, es con los políticos, porque ellos no solamente son políticos, pero ellos aportan grandes cantidades de dinero a las campañas, no solamente del presidente de la República, pero también a las campañas de senadores que no tienen nada que ver con la banca, pero que ellos le aportan, de diputados que ellos le aportan, partidos políticos que ellos le aportan. Por ejemplo, uno de las personas que tiene más generalizado el desorden en el país es un diputado del partido de gobierno, Orlando Martínez, quien tiene un contrato con el Estado, en Lotedón, se llama su compañía, que le dice que le permite 2,000 puntos para operar. Y está operando más de 8,000 bancas de lotería en todo el país. Y si tú recorres el país, tú vas a encontrar toda la semana una patana que lleva un viaje de casetas. Él tiene 2 fábricas de casetas. Y andan por todo el país regando casetas que dicen Lotedón para vender números de lotería. Y solamente paga en base a 2,000. No, él no paga. Yo no sé en cuánto, en base a qué está pagando. Pero él mismo declaró, y yo tengo la declaración jurada aquí, él mismo declaró que él opera miles de bancas ilegales. Él, pero de las bancas que él tenía puestas en el 2022, en los últimos 3 años, él ha colocado miles de bancas en todo el territorio nacional y no la está pagando. Porque no ha habido emisión de permiso, ni se ha registrado nada, y mucho menos esos contratos que tienen los concesionarios deben tener eso se llama un espejo. Es decir, esa misma computadora copiada en Hacienda para que Hacienda pueda ver todas las jugadas y todas las ventas que ellos han hecho y pagar por un porcentaje de la venta bruta. Y eso no lo tiene Hacienda. Eso no lo ha hecho nadie. Ay. Ningún funcionario. Y entonces, ¿qué pagan los concesionarios? ¿Qué pagan esas loterías privadas que existen? Excepto de Leisa, que Leisa, aunque no paga lo que debería de pagar, cumple. Y es realmente una lotería privada. Paga impuestos de sus ventas, lo que ellos entienden. Porque tampoco no hay nadie que lo supervise. No hay nadie que tenga... Pero o sea, que nadie a Leitza le dice, no tiene un espejo, como usted dijo, no, en Hacienda, que dicen, no, bueno, pero este fin de semana te jugaron 100 millones de pesos, ven y cae con el 25 aquí. Sí, no es así, no es así. Entonces, esos contratos de los concesionarios, yo también tengo ahí la descripción de cada uno de los contratos, tienen un mandato que el gobierno contrató. Yo te doy una concesión y tú a cambio me tienes que, primero, tener una cuenta en el banco de reserva, donde todas las ventas vayan ahí al banco de reserva. Segundo, tú tienes que tener un espejo, que yo lo vea, lo que tú vendes. Es decir, yo tengo que tener un reporte de venta tuya. Y de ese reporte de venta, tú debes pagarme el 2.5% de la venta bruta. No, eso no se cumple. Pero además, dicen esos contratos que ellos deben pagar el 24% de los lotos. Eso no se cumple. El Leisa lo ha hecho desde su existencia en 96. Pero ahora Leisa le dijo al gobierno,
No, yo te voy a pagar del loto de los 6 números, pero no te voy a pagar del loto de 7, ni el loto de 8. Y no lo está pagando. Y quiere pagar como si fueran ventas de números pequeños, cuando eso es incorrecto. Pero eso se debe a los funcionarios, porque él lo hizo como una forma de defensa. Porque en este desorden, donde nadie está pagando nada, donde el gobierno deja de percibir alrededor de 32,000 millones, ha dejado de percibir en 6 años 48,000 millones de pesos. Por ahí está entonces los que ellos están pidiéndole al pueblo dominicano ahora, que ellos están haciendo un plan de ahorro de 40,000. O sea que tendría entonces a su favor en este momento una suma parecida de haber controlado los juegos de azar. Pero si de haber cobrado los impuestos necesarios. Si el gobierno organiza, fiscaliza, regulariza todos los juegos de azar en la República Dominicana y le cobra los contratos y los que se han comprometido los dueños de el gobierno puede percibir 8,000 millones de pesos por año. Wow. 8,000 millones de pesos. Algunos dicen que yo estoy, pero tú puedes calcular. Lo mismo que yo dije de que se vendía, a mí me cayeron encima los propietarios de banca y algunas personas cuando yo dije que aquí se vendían entre 350 a 400 millones de pesos diarios. Dijeron que yo estaba loco. Pero es un cálculo matemático, simple, sencillo. Y entonces yo estoy diciendo que si el gobierno regula hoy, pero yo te estoy hablando de las bancas de lotería deportivas y las loterías privadas. Eso no incluye casino, ni tampoco tragamonedas, ni maquinitas, ni nada de eso. Ni las 10 licencias que ha dado al Ministerio de Hacienda de venta por internet. No, porque esas licencias de venta por internet están supuestas a pagar el 10% de la venta bruta. Y no lo pagan. Pero no tienen ningún reporte. ¿Cómo ellas van a pagar si el gobierno no sabe cuánto ellos venden? Pero que el gobierno no sabe cuánto ellos venden. Pero que es un maldito desorden. Es un desorden, pero es un desorden creado, fabricado, para alguien llenarse los bolsillos. Si tú haces una investigación sobre los ministros de Hacienda, que han pasado, sobre los directores de casinos, tú encuentras que muchos de ellos viven retirados en Orlando. En Orlando, Estados Unidos. Sí. De tanto dinero que han conseguido. Oh, pero búscalo, investiga 2 o 3 para que tú veas. Y los que viven en este país, viven en mansiones. Entonces, el único director de casino. Pobre. ¿Usted conoce alguno pobre? Que no tiene una caja de fósforo, que duró 6 meses ahí y no tiene una caja de fósforo, se llama Kiko Tabar, que fue director de casino. Sí. Kiko Tabar tuvo las 2 posiciones, director de casino y también era administrador de la Lotería Nacional. Ese es el único. Después todos los últimos directores de casino estaban sometidos a la justicia. Uno solo de ellos declaró y le devolvió al Estado 20 millones de pesos. Si ese que era un director de casino. Ese fue el que en el caso Calamán, sí, declaró contra el ministro y declaró contra todo el mundo ahí, y él, para coger una negociación. Penal abreviado. Sí, y entonces él le devolvió al Estado. Oye, él le devolvió, después de 5 años, le devolvió 20 millones de pesos al Estado. Si yo devuelvo 20 millones, ¿cuánto me quedé? Sí. Un hombre viejo ya, que no puede comenzar de nuevo, le devolvió al Estado 20 millones de pesos. Y entonces, pero también lo que pasó en la administración pasada. Son cargos que silenciosamente son muy deseados. Pero definitivamente. Porque ahí hay una mata de dinero al granel que no se acaba. Óyeme, los juegos aquí se venden en la campaña. Mire, yo quiero tal puesto. ¿Y se paga por eso? O sea, por ejemplo, si yo digo, yo quiero ser director de casino, sí, voy a la dirigencia del partido, le digo, mira, por ejemplo, vamos a suponer, para no poner ningún nombre, pero sí, el que más posibilidades tiene de la oposición, sí, yo voy desde ahora y le digo, mira, aquí hay 20 millones de pesos para la campaña, fírmame este contrato privado, va a ser, ¿cómo se llama? Reservado. No lo haga público, que yo no lo voy a hacer tampoco. Pues yo necesito una garantía de que cuando tu partido gane, yo voy para ese puesto. Fírmame ahí que te voy a dar 20 millones de pesos. Yo no sé cuánto es, pero yo te puedo decir, en el 2020
los puestos de casino, la administración de la lotería estaban ya dados, comprometidos antes del PRM llegar al poder. Fue así. No le salió bien al presidente porque hubo un lío en la lotería y el que pusieron en el casino tampoco no pudo hacer nada y no han podido hacer nada, pero la realidad es que eso vino preestablecido. Reconfigurado. Es que no han puesto una persona que tenga la capacidad, que tenga el valor y la moral para poder ejercer ese puesto ahí. Cada vez que llega una persona, un político ahí, llega a hacerse rico, a extorsionar, a que lo extorsionen, y otros que no saben lo que tienen que hacer. Por ejemplo, las maquinitas, esas maquinitas que están en colmados y en otros establecimientos comerciales, en especies de bodega, de mini market. Eso yo veo cada cierto tiempo que viene la policía, destruye una 5, pero yo paso por los sitios y yo sigo viendo esas máquinas. ¿Cuánto dejan esas máquinas? ¿Y quién se encarga de regularlas? Miren, esas máquinas son de las loterías privadas y algunos colmados tienen también otra maquinita, que es la de los verifones, lo que ellos llaman verifones. A veces tienen hasta 2 y 3, pero eso es ilegal en los colmados. Pero quien regula eso es el Ministerio de Hacienda. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué no lo regula? No lo hacen. A veces pasan un viernes o un jueves, cuando los inspectores quieren algún par de pesos para irse a sentar en un colmadón y no pasa más nada. Pero por ejemplo. Entonces jodió. Sí. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo que pasó hace una semana. En la López de Vega, frente al Supermercado Nacional, hay una banca Llueve, que tiene ahí, en ese local nada más, tiene 21 años en esa placita. Y hace 3 meses, una compañía privada, Loteca, puso un punto exactamente a menos de 10 metros de la banca Llueve. 21 años tiene esa banca ahí. Llueve tiene permiso desde hace 26 años para operar banca de lotería. Uno de los banqueros más famosos del país. Y ahí le pusieron esa banca a menos de 10 metros. Es decir, en la misma plaza, en el mismo número, en la misma dirección. El Ministerio de Hacienda fue y clausuró la banca de Llueve con permisos legales. Y dejó la otra. Dijo uno de los funcionarios que no entraron a esa banca porque tenía hierro. Tienen que buscar. Y no fui. Yo fui, tomé fotos. Yo personalmente fui, tomé las fotos y se las estoy notificando. No la cerraron. ¿Pero por qué no lo cierran? Pero ellos saben que esa misma compañía opera más de 16,000 puntos de banca y que dicen ellos en una declaración jurada, ellos dicen en todas sus declaraciones juradas que más de 8,000 bancas de las que ellos tienen a su nombre, usando su nombre, no tienen permiso. Pero no pasa nada. No pasa nada. Pero a esas mismas compañías privadas y a los mismos banqueros, si tú buscas, hay cientos de resoluciones. Por ejemplo, tú hablaste de los sorteos que se tiran en una isla, que se tiran fuera de aquí, en Nueva York, sí, en la Florida, en diferentes partes del mundo. Y aquí, sin supervisión ninguna, la gente invierte cientos de millones de pesos en esos sorteos y no hay supervisión. Y están prohibidos. Lo prohíbe la ley 5158 en su artículo 28 y lo prohibió Hacienda también en resoluciones. Pero nada pasa, porque aquí es escribir letras muertas, nada pasa. ¿Y cuántos sorteos deberían haber? Que usted no me dijo aquí en el país. ¿Cuántos deberían haber en el país? Porque es que el pueblo también, eso fomenta la ludopatía. Sí. O sea, hay personas que ya se acostumbran y al existir tantos sorteos les ponen loca la mente a los que apuestan. Porque tú te soñaste de repente con el 55, no te salió en la nacional, pero con 22 sorteos diarios
o 22 loterías diarias, en algún momento ha de salir. Entonces la gente dice, pero yo voy a jugar a aquella porque aquella fue que salió. Entonces tienen a la gente loca, una población que vive sumergida en la pobreza y la ignorancia, ellos fomentando el juego, buscando personajes también que promueven los juegos, y de repente lo que debería ir para alimentos, lo que debería ir para cubrir medicinas y las necesidades básicas, se lo llevan estos que tienen las loterías, que no están aportando en impuestos para que se pueda devolver ese ingreso al Estado. Mira, la Lotería Nacional tiene 2 sorteos. Uno, el primer sorteo de la lotería siempre ha tenido, históricamente tenía un sorteo los domingos. A raíz de la legalización de las bancas, que es una historia más larga, yo no voy a entrar en ella ahora, por qué se empezaron a legalizar las bancas, pero a raíz de la legalización de las bancas se establecieron sorteos diarios para las bancas de lotería, de lunes a sábado, un sorteo. Y el sorteo de los domingos, que era la lotería, que también lo vendían las bancas. Después, por un administrador que era un poco mañoso y se quería buscar unos cuartos, se creó un segundo sorteo a las 3 de la tarde. Y se creó ese sorteo y llegó y siguió para las bancas de lotería y venta de terminales. Esos 2 sorteos de la lotería. Cada compañía privada, que en aquel tiempo solamente existía Leisa, con su sorteo que tiene, Leisa tiene un sorteo. Ellos tenían el loto, super loto y super palé. Sí, pero ellos tiran un sorteo. Y el super quino. Ellos tiran un sorteo diario. Leisa lo ha tenido. Y los lotos, quiniela y sábado palé, sí. Y miércoles. Ellos tienen diario, quiniela y palé, Exacto. pega tres más, que yo. Originalmente ellos han tenido su sorteo. Ahora, las compañías privadas, todas se crearon a través, excepto de las últimas 3, que fue durante la administración de Donald Guerrero, que eso es cuestionable. Pero la lotería, como Loto Real del Cibao y Loteca, se crearon en el 2005 y se crearon a través de un decreto poder que el presidente de la República daba para esos fines. Y esas loterías estaban supuestas a celebrar 2 sorteos a la semana. 2 sorteos a la semana, 2 días. No 3 diarios. No. Ahora, ¿qué pasa? Esas compañías a billete limpio y a funcionarios corruptos cambiaron el mandato del presidente. Pero ¿puede un contrato cambiar el mandato de un presidente de la República? No. No, porque el presidente, cuando dio ese mandato, era el artículo 55 que imperaba en la Constitución en ese momento. Le daba poderes al presidente para eso. Está un ministro por encima del mandato de un decreto. Posible. Imposible, pero se hizo y se aceptó de esa manera. Y entonces todas las otras loterías empezaron a tirar sorteos diarios. Diarios. Ahí fue que vino pero el maldito no solamente desorden. se conformaron con eso, sino que siguieron usando su dinero y Hacienda le permitió celebrar no 1, no 2 como mandaba el presidente semanal, sino ya 7 sorteos semanales y después le permitió celebrar 14. 1 en la tarde, 1 en la noche. Si tú chequeas, la mayoría de las loterías privadas celebran 2 sorteos excepto de Leisa. Y entonces cuando tú lo cuentas, hay 16 sorteos en la actualidad, 14 sorteos legales, entre comillas de legales, porque realmente no están supuestos. Y las probabilidades de acertar, porque vayamos a lo que ha ocurrido. En un momento dado, algunos números se repetían demasiado, otros seguían saliendo. No sé si usted vio la participación de un joven aquí, el boleto ganador, que él llegó a acertar, incluso llegó a revelar que acertaba con unas loterías que en determinadas fechas sí repetían y que en una se combinaban para que cuando salía en una, en X día o en X noche también salía en la otra. ¿Qué probabilidades reales tiene el pueblo de aceptar cuando se sueña con un numerito de eso? ¿Realmente hay azar o realmente ellos, con la información que tienen electrónica de la cantidad de dinero que se apuesta a determinado número,
cambian para pagar menos a lo que posiblemente sean los ganadores. Por ejemplo, hay un número caliente. Hoy estamos a 6. Mucha gente juega la fecha, pero ellos difícilmente ese día se vayan a volcar tirando la fecha, porque ellos saben que puede ser un número que le pueden dar un palo grande. ¿Cómo lo hacen ellos? Porque ellos tienen el reporte electrónico de todo lo que se ha apostado en el día y cuál es la tendencia. No van a dejar que lo maten. No, mira, la tendencia, las loterías se celebran del 00 al 99. Algunas loterías, los terminales, del 00 al 99, y hay combinaciones entre el 00 al 99. Ahora, el 1 al 30, o el 31, son los números que más se venden. Los más calientes, porque son las fechas del nacimiento de la persona, del mes y todo, y ese es el sueño. Ahora, hay números como 57, al revés y al derecho, 69, 77, todas las parejas que tienen una tendencia de en un momento determinado se calientan. Por ejemplo, la fecha de cumpleaños del presidente Leonel Fernández, o la de Hipólito Mejía. Una vez con Danilo tiraron una y mucha gente se hizo de dinero. Exacto. Y entonces, por ejemplo, o el acontecimiento que pasó en Haití, ¿tú me entiendes? O el 9/11. Todos esos acontecimientos, cuando llegan el momento, la gente tiende por cábala a jugar. Pero sí hay azar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el jugador también crea su protección. Cuando hay tantos sorteos, él también lleva eso. Y él lo que hace es que los números que salen en tercera o segunda, en este sorteo de ahora, en la próxima hora, él va y juega esos mismos números para el próximo sorteo. A veces coincide. Pero los juegos están calculados de esta manera, principalmente lo de la lotería. De cada 100 pesos que se juega, 28 pesos van al bolsillo del banquero. Wow. 72 pesos deben volver al jugador en un momento determinado, entre un día y 365 días. Ahora, ¿cuál es la ventaja del que aguanta los números? Es la cantidad. Es la cantidad de números que recibe el negocio. Porque las loterías no funcionan para aquel que tiene una banquita. Él lo que busca es arroz y habichuela. Sí. Ahora, quien busca la fortuna es quien... El que tiene capacidad de aguante. Capacidad de aguante. Y eso en el país lo tienen 2 o 3. Un grupito pequeño. ¿Qué es lo que yo digo? ¿Por qué se puede resolver el problema del desorden que existe en el país y de la falta del pago de los impuestos? De eso que, por ejemplo, yo voy a jugar un palé de 5,000 pesos y ellos dicen al otro día, venga a buscar tu dinero, que no hay problema. Así mismo es. Pues son 18. Pero mírenlo ahí, señores. Mírenlo ahí, cómo lo está describiendo. O sea, solamente son 18 que tienen esa capacidad. O sea, que agarrando esos 18... ¿se puede enderezar la lotería de la República Dominicana? Bueno, yo te digo que si nosotros llamamos a una reunión que se convoca en 15 minutos, a esos 18 y los sentamos ahí, 18 personas físicas o morales, sí. Es decir, compañía, si las sentamos ahí esos 18, resolvemos el problema porque ellos tienen el 75% de las bancas de lotería y de los negocios de juego de azar. Es decir, el Estado se está burlando de esta sociedad. El gobierno, cuando le dice que no puede resolver este problema, se está burlando de esta sociedad. Entonces estamos hablando que esos 18 mueven, para que la gente tenga una idea, entonces en términos matemáticos, esos 18 estarían moviendo cerca... de 300 millones de pesos. De 300 millones de pesos, de 300 millones de pesos diarios. ¿Diario? Esos 18. Esas 18 compañías o personas físicas estarían moviendo más o menos 300 millones de pesos diarios. Pero eso para estos... Pero esos son gobiernos, hasta el gobierno si desearía coger prestado, en lugar de estar buscando en organismos internacionales, debería estar buscando a esa gente para que les preste. Bueno, lo que pasa es que las autoridades aquí no están interesadas en eso. No están interesadas en eso. Yo tengo documentos ahí, no es que yo estoy hablando. Yo le he escrito a la Procuradora General de la República. Tengo más de 20 procesos contra diputados y senadores en la Procuraduría por años, durmiendo en una gaveta.
no lo procesan. No lo procesan. Le he escrito a la fiscal del Distrito Nacional, dándole un reporte por direcciones, por fiscalía, las 4 circunscripciones de los juzgados de paz, que es que conocen esos casos. Le he sometido todos los casos. Ni siquiera me ha contestado. Ay, Dios mío. La Procuraduría General de la República no ha dado ninguna respuesta. Le he escrito 3 veces al presidente de la República, 3 cartas de más de 8 páginas. De una vez me llamaron y me dijeron que qué quería. Yo dije, yo no ando buscando ¿Cómo que qué quería? un empleo. Yo quiero que se tome la decisión de regular esto porque el gobierno está dejando de percibir millones y millones de pesos que se pueden usar en carretera, en escuelas, en darle a la gente lo que necesiten, acueducto, agua potable, que la mayoría carecemos de eso, energía eléctrica. ¿Me entiendes? Yo le dije eso nada más a ese funcionario. Nunca más me volvieron a llamar. Pero es que yo entiendo que eso debería ser controlado, así mismo como se controla el ron, porque el ron le meten todos los impuestos. Yo creo que los roneros deberían promover esta parte también, porque entonces los roneros que dicen que es algo que perjudica la salud, y evidentemente es así porque así lo indican las etiquetas, sí, pero esto también perjudica la salud y no vemos un esfuerzo de salud pública tampoco integrada en preservar la estabilidad mental de esas personas y devolviendo, o sea, el dinero que se necesita para el país, para asuntos y hospitales que se necesitan de salud mental, debería salir de la banca de lotería. Pero en sociedades como Colombia, por ejemplo, quien supervisa esa área es salud pública, porque el dinero que perciben de los impuestos de esos negocios que están organizados en Colombia van a salud pública. Y entonces, aquí, lo que yo he dicho aquí es que el problema de los medicamentos de alto costo debería salir de ahí también. Lo solucionamos de eso. Pero no solamente eso. Solucionamos el problema que tenía el déficit del presupuesto de la Policía Nacional para que pueda combatir la delincuencia y el estado de desorden que hay aquí en las calles con los motoristas y todo. Para hasta el mismo subsidio del metro. De ahí se pudiera sacar una partida para mejorar la estación y llevar ese dinero al metro. Que el tren no se pare en medio del puente. Claro. O del mismo transporte público. Así es. Entonces es difícil. Mira, esta mañana yo estaba llorando, esta mañana temprano, porque vi una señora y digo yo, ¿y qué hago? Va y se me mete allá en el parqueo una señora, una mujer que no llegaba a 35 años, desnuda, aparentemente con un trastorno, evidentemente con un trastorno mental. Sí, muy profundo. Profundo, no sé si era drogada o un trastorno mental. Y digo yo, ¿y a quién llamo? Porque aquí no hay una autoridad que vaya a darle una asistencia a un ciudadano o una ciudadana que no se encuentre en control de sí. Y viendo todo este desastre, digo yo, por aquí hay fondos por donde quiera. Viendo eso que usted me acaba de decir, aquí hay fondos por donde quiera para que esa situación por la que pasa una persona que de repente pierde el control en sí, el propio Estado se encargue de devolver al ciudadano algo de bienestar. Pero ¿cómo lo puede hacer si todos los ingresos están comprometidos y a quien debería cobrar no le está cobrando? Pero mira, lo mismo que tú estuviste viviendo, lo viví yo cuando venía para acá. Una señora con un problema mental, porque si tú estás poniendo en un túnel a entrar y caminar ahí como si esa fuera tu calle, ella estaba caminando en el túnel. Le pasó por el lado a un AME y el AME no ni siquiera la miró. Aún díjese de eso. Cuando es una autoridad y está supuesto a ver qué pasa con esa señora, porque ella puede traerle un problema a cualquiera que esté y generar un accidente de tránsito. Generar un accidente. Pero yo lo he visto durmiendo en el túnel. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno, este gobierno, en 6 años ha renunciado a percibir esa cantidad de dinero para ser usada en nuestra sociedad? Más que eso te voy a decir. El pasado ministro, la pasada administración y esta administración, en los procesos que hay en los tribunales, manda abogados a defender a esa misma gente que no le paga impuestos. Y le pagan millones de pesos a esos abogados
abogados de oficinas caras a defender, por ejemplo, en la Suprema Corte, el año pasado, el ministro que estaba ahí, no el que está actualmente, contrató 2 oficinas de abogados de las más caras de este país para que lo asistieran a él, porque ellos estaban sometidos como tercero civilmente responsable en un proceso contra el senador Espíritu Santo de la Romana, y mandaron ese grupo de abogados. Y esos abogados fueron a defender a quien no le pague impuesto al Estado, porque ese senador opera alrededor de 600 bancas ilegales y es senador de la República. Pero no solamente eso. Ese senador es que está trabajando junto a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley que se va a presentar próximamente en el Senado de la República. Pero vámonos de aquí ya. O sea, él está participando en ese proyecto. Él es de la comisión. El segundo hombre después de Catrén en esa comisión está él. Y así hay un grupo de legisladores que si se respetaran no participaran en esa discusión. Porque es que un legislador no puede operar juegos de azar, no puede estar contrario a la ley en nada. Eso es igual que un policía. Los abogados no podemos estar implicados en problemas del crimen. No es que no pase, pero no podemos, no debemos. No estamos supuestos. Wow, y cuando lo hacemos, se nos debe castigar más que a otro cualquiera. Porque no podemos alegar ignorancia. Un senador de la República no puede alegar ignorancia de que él no conoce que no puede operar juegos de azar ilegal. Un diputado no lo puede hacer. Pero eso lo sabe el presidente. Porque el presidente no conoce a Orlando Martínez de Bonao. No le ha llegado las protestas que están celebrando en Higüey, en Cotuí, en todos los lados contra este diputado. Que no se llena, que no se detiene en poner bancas. Pero no solamente él, todos. Diputados por las provincias de Santo Domingo, en el sur, 600, 700 bancas ilegales. Y el gobierno lo sabe porque yo lo he denunciado con nombre y apellido. Pero también lo ha denunciado Alicia Ortega, lo ha denunciado Nuria, lo ha denunciado todos ustedes que se respetan, lo han denunciado. En este programa varias denuncias han habido. Pero nada pasa. Y yo digo que si nada pasa es porque alguien se está beneficiando. Totalmente, totalmente. Yo concuerdo con ese pensamiento. Alguien se beneficia y no quiere regulación porque dentro de la ilegalidad es que hay el flujo de caja. Flujo de caja. Por eso se ha hecho tan difícil implementar un reglamento. Pero, de acuerdo a lo que se ha dicho, aparentemente Estados Unidos, porque hay dinero que está llegando, porque Estados Unidos tiene ese mismo problema allá. Sí. De la lotería que salían de aquí jugándola allá de manera ilegal y ellos lo tienen ese problema. Ajá. Estados Unidos ha pedido regulación y ha pedido regulación a su socio estratégico del Caribe y aparentemente existe presión para que llegue la regulación, pero con tanta complicidad yo dudo que en algún momento dado, a menos que no llegue alguien que no tenga compromiso con nada, quiera implementar una reforma y garantizar el orden de las loterías en la República Dominicana. Inmediatamente el presidente designó a Magín Díaz ahí en el Ministerio de Hacienda. Yo, a través de un tercero, le solicité que le solicitara a Magín que me permitiera explicarle el problema y también explicarle la solución al problema. ¿Y qué le dijeron? La persona le dio el mensaje. Un día me llamó un asistente de Magín, me dijo, mire, el ministro esto, lo otro, quiere, pero yo quiero formalizar eso. Mándenos una pequeña comunicación. Sí. Y para nosotros entonces establecer en la agenda del ministro para que lo reciba. Y hasta el día de hoy, si te llamaron a ti para eso, lo han hecho conmigo. No se ha podido. Yo he tratado de ver al ministro porque yo tengo una lucha constante en esto para que se organicen los juegos,
para que se respete a quienes tienen sus permisos legales, Claro. pero que la sociedad dominicana no puede permitir que en cada esquina existan 10, 8, 12, 14 negocios en menos de 200 metros cuadrados. Eso no es posible, Peguero. Y toda la prensa, todo el que se respete, todo el que quiere este país, tiene que enarbolar esa bandera de que aquí el gobierno tiene que regular los juegos. Mira, las sociedades, las que están medio desarrolladas, las que están desarrolladas, todas tratan de aquellas cosas que hacen daño, que crean daño a sus ciudadanos, sean bien fiscalizadas y no se incentive. Aquí en la República Dominicana se incentiva el juego. Sí, totalmente. Tú ahora mismo sales a la 27 de febrero y vas a encontrar 8 vallas diciéndole a la gente que juegue. Que jueguen. Sí. Pero si tú chequeas y le pides mañana una certificación al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Impuestos Internos por acceso a la información pública de cuánto están pagando esas compañías que tú viste que se estaban anunciando en vallas que pagan más de 300,000 pesos mensuales, te dicen que no, que eso es una información que no es pública. Ay. Pero ¿quién ha dicho que el dinero que recibe el Estado de los impuestos no es un dinero? Eso es público. Totalmente. Esa información es pública. Los contratos que tienen los concesionarios con el gobierno, eso es público, pero no te lo dan. No te lo dan porque no quieren que la gente sepa. Yo tengo ahí que desde que llegó este gobierno, los ingresos de las bancas ya venían decayendo, pero se han ido bajando cada día. Y en la DGI hay una deuda de más de 7,000 millones de pesos de los propietarios de banca. Que le deben actualmente y nadie la cobra. Nadie la cobra. Ah, pero entonces a un infeliz que en un mes se atrasó, le bloquean su cédula, le bloquean su RNC y los rompen por toda la vía. Así Como es. yo presenté el caso aquí de un hombre que le embargaron en Los Minas su propiedad y no puede transferir ni un bien. Así es. Un hombre productivo que tiene empleados, que se levanta todos los días de sol a sol a trabajar ahí. Sin embargo, hay 7,000 millones de pesos que ellos no se atreven a cobrarle. Sí. Pero debería coger fuego la Dirección General de Impuestos Internos. Pero mira, ahí en San Cristóbal hay un señor que se acercó a mí. DGI lo tiene que él no duerme. Él tiene una sola banca desde el 1999. La tenía en San Cristóbal. De eso él mantuvo su familia, mandó a algunos de los hijos a que estudiaran y tenía unos nietecitos que lo estaban ayudando también. La tuvo que cerrar. ¿Sabe por qué? Porque le colocaron 10 negocios de estos grandes, de los poderosos. Le colocaron 10 negocios y él tiene el papel en la mano. Su licencia, pero ya no tiene local. Porque alguien fue que en el local que él pagaba 4,000 pesos, le ofreció 12,000 al dueño del local. Y le dio 5 años por adelantado. Wow. ¿Y qué hizo el dueño del local? Sacó al señor. A patada limpia. Le dijo, ¿me lo paga el dinero que ellos me están dando o te va? Y le puso un candado al local. Lo sacó. Sí. De manera ilegal, arbitraria. Y ese señor, DGI, no lo deja dormir, mandándole carta. Y él fue, me pidió un amigo mío que lo ayudara a ese señor. Porque él no me puede pagar. Y yo estoy escribiéndole al director de DGI, al ministro de Hacienda, porque ya él no quiere ese negocio, no quiere estar en eso. Mira, que él lo pudo haber vendido y sacado un poco de dinero. Él dice, no, yo lo quiero devolver y que me limpien mi nombre, porque yo no puedo pagar lo que dice ahí. Sí. Qué barbaridad. Porque le han puesto intereses, moras, y mora sobre mora, intereses sobre mora. Y el señor está desesperado. Tiene 70 años, 69 años por ahí. Y él dice, ¿cómo yo no me puedo quedar con eso así? Sí. Y yo le estoy escribiendo a ellos para que les resuelvan ese. Pero eso es casi imposible. No, imagínate, cuando ellos dicen que no, lamentablemente nadie los hace entrar en entendimiento. Así que agradecemos a José Castillo por venir a exponer esta realidad.
Y al público, de verdad que es una realidad dura, pero es la realidad y es bueno que ustedes estén conscientes de lo que está pasando en materia de juegos en la República Dominicana. Nos vamos a quedar con su contacto para que cada vez que se anuncien algunas de las novedades concernientes a esta regulación, el pueblo esté empapado y tengamos una voz que nos alerte sobre lo que está pasando con las loterías en la República Dominicana. Así que gracias de verdad. Gracias a ti. Al público que comparta este contenido y nos vemos muy pronto. Bye bye.